vamos a ir empezando. Em, a ver, el productor. El productor, ¿por qué digo yo que es aprendiz de todo en la industria del videojuego? Pues aprendí de todo porque tiene que conocer un poco de todas las herramientas, como iremos viendo, pero en realidad el productor es mucho más que eso. Es un puesto en el que lo vamos a ir viendo, pero de aprendiz de todo, no. Tiene que ser muy experto en determinadas cosas. Eh, Antes de nada, dejadme que entre en la parte turra de la parte, digamos, más lenta de esta presentación, que es quién soy yo, por qué estoy aquí para poder hablaros del puesto de producción. A ver, yo soy Miguel Paniagua, actualmente trabajo como Senior HQ Producer en Ubisoft. Esto significa que yo trabajo en el HQ, yo no estoy en un estudio, digamos, yo trabajo en lo que es la central supervisando proyectos. Y esto lo llevo haciendo desde hace 2 años y medio. Mi paso a la industria del videojuego fue bastante tardío. Yo entré con 32 años en un pequeño estudio de móvil que se llamaba G4M3, donde estuvimos haciendo unos cuantos títulos. Pues el primero que veis a la izquierda era un runner que se llamaba Crazy Lazy Runner. Luego hicimos cuentos interactivos, hicimos un proyecto de baloncesto con Endesa, que era el proyecto oficial de la liga. Y luego en el 2000, o sea, de hecho en G4M3 yo entré como level designer. Y esto es importante porque las entradas a la industria del videojuego no son fáciles. Entonces, muchos alumnos siempre se encierran un poco en ese bucle de, ya ves que me piden experiencia, pero no tengo experiencia, entonces no puedo entrar, y para todos los puestos de junior me piden cierta experiencia, y es verdad que hay un poquito de eso, pero también hay formas de acceder a la industria que a lo mejor no tiene por qué ser tu trabajo soñado, de quiero ser Eiji Aonuma, productor y product owner de Zelda, y si no entro como ese puesto, pues no entro en ningún otro. Pues a lo mejor hay que revisar un poquito las expectativas, ¿no? En mi caso, bueno, yo entré como level designer, en G4M3 estuve como 2 años, enseguida pasé a la producción, eso sí es verdad, y, y luego pasé a un puesto de project manager en una empresa de doblaje de videojuegos, que no os lo pongo porque estuve 5 meses. Hicieron un ERE, y cuando hicieron el ERE yo ya ahí fue cuando salté a Tequila Works. Y en Tequila Works yo entré para ser productor, uno de los productores de Rime. Pero lo que pasó es que surgió la opción de Sexy Brutal, y era donde yo estaba como mi primer proyecto como solo producer, ¿vale? O sea, yo tenía un jefe que me supervisaba, pero el proyecto lo llevaba yo en solitario. Como os digo, también estuve allí cuando lanzamos Rime, estuve como cuando lanzamos Invisible Hours y Groundhog Day, que son proyectos VR en los que yo colaboraba un poquito más externamente, pero sí que de vez en cuando les echaba una mano. El primer proyecto que yo tengo ya como senior producer es Guild, que fue el primer exclusivo de Stadia y que acaba de ser lanzado para múltiples plataformas. Y esta es la producción de la que yo más orgulloso me siento, porque fue un proyecto que hicimos en 1 año y medio y que lo estuvimos planteando desde el primer momento de una forma muy, o sea, muy de productor, muy de si algo va mal, teníamos planes de contingencia para todo, si teníamos un planteamiento narrativo que podíamos ir cortando o que podíamos ir modulando. Fue espectacular. De hecho, hasta Raúl Rubio, que no es una persona muy dada a alabar a los productores, comentaba que era la mejor producción que habíamos hecho nunca. El último proyecto en el que trabajé en Tequila Works es el que acaba de salir, Song of Nunu. Aunque yo lo dejé hace 2 años y pico, está en un estado muy diferente al que ha salido. Em, Luego, entonces, a partir ya de julio del 2021 es cuando ya doy el salto a Ubisoft, y en Ubisoft he tenido
un gran privilegio de participar en este proyecto a la hora del lanzamiento. Entonces, cuando estaba yo preparando, voy a mirar si hay algún mensajillo. Ta, ta, ta. Vale. Cuando estaba yo preparando esta charla, quería ver un poco cuáles eran la evolución prevista del empleo en el sector. ¿Y cuáles son las características? Esto está sacado del libro blanco de desarrollo. No sé si lo conocéis, el libro blanco del Dev. Es gratuito, lo podéis descargar en PDF y todos los años lo renuevan. Entonces, una de las cosas que hacen ver es que el sector en España, y estos son empleos directos en España, está en constante crecimiento. Entonces, ¿eso sí qué significa? Que es un sector atractivo, es un sector donde que va creciendo y que pues tiene una cierta demanda. Pero también es una demanda muy particular. Yo no sé si lo veis en el gráfico, pero gente sin formación reglada hay un 3%. Eso significa que para poder entrar en este sector necesitas formarte. Otra de las cosas que podemos ver es la tipología del perfil. Yo aquí, esto en este gráfico lo he usado muchas veces y siempre lo he usado como, vale, ¿cuál es la evolución del productor? Bueno, pues en 2018 éramos el 2% de los empleados en videojuegos, éramos productores. En el 2021 subió a un 6%. Esto significa, o sea, ¿por qué puede ser que suba el número de productores? ¿A alguien se le ocurre? Estoy lanzando así la pregunta. Si alguien quiere escribir algo y si no, contesto. Porque se hacen proyectos más complejos. A mayor escala, muy bien, muy bien. Las dos respuestas están correlacionadas. Efectivamente, al ser más complejos y a mayor escala son más caros. Cuanto más caro es un proyecto, más necesitas asegurarte la viabilidad del desarrollo. Entonces, por un lado, la producción va creciendo, pero hay otro aspecto que quiero que tengáis en cuenta, ya que estamos hablando un poco de esta dirección de administración de empresas. Tanto en el 18 como en el 20 o 2021, no recuerdo bien, lo que es la gestión y administración de empresas ocupa el 1%. En el 2022 la evolución es que ha subido hasta el 6%. Ahora vamos a ver por qué, porque os voy a enseñar ahora en lo que es un organigrama básico y luego vamos a ver ciertas particularidades. Hoy, sobre todo, en lo que me quiero centrar es en el estudio y desarrollo, pero también tenéis que saber que dentro de la industria del videojuego hay distintos actores con sus distintas funciones. Quiero decir, y todos es una especie de simbiosis, ¿no? Un publisher sin un estudio de desarrollo no puede existir, porque el publisher es el que se encarga fundamentalmente de lanzar el proyecto, de mantenerlo y sostenerlo en el mercado, y muchas veces es el que financia el estudio de desarrollo. El estudio de desarrollo es el que desarrolla en sí un proyecto, un juego, y luego están las empresas de outsourcing, que son las que en determinados momentos dan apoyo. Ya os digo, como os estaba diciendo, nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que es el estudio de desarrollo. Y dentro del estudio de desarrollo hay determinados roles. Eh, Vamos a ver, os tengo puesto aquí en azul la parte de gestión, digamos, la parte de management, donde podemos ver que hay por encima de todo un productor ejecutivo. El productor ejecutivo es, digamos, la persona, se encargan de velar la viabilidad de un proyecto, pero no tanto en el día a día, sino como un poquito más desde fuera. Es muchas veces es el que está ahí controlando las finanzas,
controlando que los presupuestos no se vayan de madre, controlando o ayudando también, que siempre hablamos de control, control, pero no es solo control, ¿eh? El productor ejecutivo también ayuda en algunos momentos, pues por ejemplo, si AVE está habiendo un retraso, es el que nos va a intentar captar más fondos, es el que puede intentar captar soluciones de, pues vamos a añadir más gente o vamos a añadir más recursos de alguna forma, ¿no? Esa es un poco la labor del productor ejecutivo. Tenemos luego la labor del productor y su asociado, que será el productor junior, o llamadlo productor asociado, llamadlo productor junior, llamadlo, yo qué sé, productor de equipo o coordinador o project coordinator. Tiene un montón de nombres. En producción no tenemos, desgraciadamente, no tenemos una estandarización tan marcada como pueda ser en las distintas en otras disciplinas, ¿no? Y también tenemos al director creativo. El director creativo, ¿por qué lo tengo puesto también como manager, ¿no? Como lo que es equipo de gestión? Básicamente, el director creativo de lo que se encarga es de supervisar y asegurarse de que o sea, lo que es el desarrollo o lo que es un proyecto mantenga la línea creativa que previamente se ha definido. No tiene por qué haberla definido él, no tiene por qué haberla escrito el mismo director creativo, pero su función es la de evangelizar, la de comentar, la de ir asegurándose que el, el equipo y el proyecto están yendo en la dirección adecuada a nivel creativo. Perdón un segundito. Ta, 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 ta. ¿Qué es lead de arte? Parece que lleva tiempo que he tenido problemas. ¿Mola el fondo? Ah, vale, el fondo. Si alguien sabe decirme luego de qué es el fondo, le doy un aplauso porque invitaría a una cerveza, pero no tengo cómo. Aún no ha llegado, así que ya explicará, pero es el lead o jefe de departamento. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son todos estos roles por disciplina, ¿vale? Tenemos en toda disciplina, tenemos un director, ya sea de arte, el director técnico o un director de diseño también puede haber, que puede ser un director de juego, am, que son las personas, digamos, más expertas dentro de su disciplina. Es decir, el director de arte es la persona que va a definir y a determinar cuál es la dirección artística, valga la redundancia y perdonadme, pues eso, si un juego tiene que ser hiperrealista y de repente algún artista está haciendo un asset más cartoon, pues el director de arte es el que va a dar el feedback, va a decir, no, esto no puede ser así y tal. O estamos con el equipo de World Building, que son los que visten el white box, ¿no? Los level designers primero trabajan en cajas, una vez que ya está hecha la caja, llega los world builders, que son los artistas, que se encargan de ir vistiendo con los assets todo el nivel. Bueno, pues si hay algo que no encaja o a lo mejor una iluminación que está muy oscura o tal, el director de arte es el que se encarga de velar porque todo el proyecto, todo el juego tenga una coherencia artística. El lead de arte, sin embargo, es una persona más de gestión. El lead de arte muchas veces es la persona que se encarga de gestionar cuáles son las tareas dentro del departamento de arte, de saber cuáles son las asignaciones, de velar que las dependencias estén previstas para que no generen luego bloqueos o para que no generen cuellos de botella, etcétera, etcétera. Y luego está el equipo de artistas, que son los que, los que hacen, los que están modelando, están texturizando. En la parte artística incluye animación también, ¿vale? Son los que están, pues eso, rigueando, animando, haciendo sus storyboards para luego hacer cinemáticas, etcétera, etcétera. El arte, normalmente en un videojuego, puede llegar a suponer entre un 35 y un 40% del total del equipo. O sea, si son 100 personas, pues unas 30 o 40 serán artistas. La parte de director técnico y lead de programación es exactamente igual. El director técnico es el que va a elegir cuáles son las mejores soluciones, el que es el que establece unas guías de cómo se tiene que trabajar a nivel de programación. El lead es el que gestiona las tareas y los programadores son los que pican código.
Que el director técnico en algún momento tenga que picar código, puede hacerlo o no puede hacerlo, es otra cosa. Eso ya depende también mucho de la persona. Igual que el director de arte podrá hacer algún concept, pues depende mucho de la persona. Lo normal es que no le dé tiempo, esté siempre más enfocado en la parte de dar feedback y en la parte de definir una estrategia para cómo llegar a esas cosas. Misma historia para diseño, misma historia para Cuba. Y ahora yo os lanzo una pregunta. ¿Hay algún juego, hay algún departamento que echéis de menos? Y Money, efectivamente, The Last Night. Te voy a poner un aplauso aquí. Espera un segundo. Ahí lo llevas. Narrativa, Sergio, dentro de diseño suele ir. Algo que no esté ni dentro de arte ni marketing puede ir por ahí. Vamos a centrarnos un poquito más en la parte de desarrollo. Y os voy a resaltar esto, perdonadme que os lo voy a resaltar en naranja porque esta es la parte, digamos, que ejecuta, ¿vale? Estos son la parte creadora. Star Citizen, no tengo ni idea, no, pero vamos a centrarnos en esto. Sonido, Sergio, muy bien. Programación, perdón, Enrique, programación está ahí, es el director técnico. Perdóname, que llevo 2 semanas, pachucho, y todavía estoy ahí renqueando. Entonces, es sonido. El audio no lo he puesto aquí porque normalmente el audio y el sonido es una cosa que se externaliza. Entonces, no suele en equipos medios o pequeños, no se suele tener a un ingeniero de audio o a un creador o a un compositor dentro del equipo. Equipos más grandes ya sí. Pero luego, volviendo a lo que Moni dice, nos falta, claro que sí, nos falta toda la parte de marketing y comunicación, que se van a encargar de posicionar nuestro juego en el mercado, de gestionar comunidades, que eso es importantísimo, todo lo que es la parte de postventa. Nos faltan las finanzas. Hoy en día cualquier estudio, eh, aunque sea un estudio pequeño, tiene un volumen de negocio que requiere que haya una persona dedicada a finanzas, a llevar la contabilidad, a hacer previsiones financieras, a hacer una estructura saneada, porque si no el estudio se puede ir al garete. Nos faltan los recursos inhumanos o recursos humanos, dependiendo de cómo sea la persona encargada. Nos falta un desarrollador de negocio, un biz dev, que es una persona que normalmente, ay, perdonadme, que estáis escribiendo, introducirlo en el producto, eso. O sea, Raúl, lo de introducirlo en el producto te refieres a cuando o sea, que hay gente que esté trabajando en una branch, lo está introduciendo en la branch principal. Luego, director de proyecto, lo habíamos visto. El director de proyecto es el director creativo, suele ser. Y si no, suele haber un productor que es el product owner. Una pregunta, ¿una persona puede estar en dos sectores, por ejemplo, diseño y programación, o eso es empresas medianas, grandes? No funciona así. En empresas medianas y grandes no funciona así. Tiene que ser una cosa muy pequeña y normalmente ni siquiera, Adrián. En una empresa pequeña, por ejemplo, me puedo fijar en Hollow Knight. Había 3 personas, una era el artista, otro era el diseñador y otro era el programador. Y ya está. No hace uno, pues hago diseño y programación. Eso es más complicado. Eh, Seguimos. Venga, que os estaba diciendo, teníamos marketing, comunicar, recursos humanos, BizDev. ¿Sabéis lo que es un desarrollador de negocio? Es la persona que se encarga de buscar oportunidades. Todos tenemos la idea de que un estudio de videojuegos es la parte creativa, ¿no? Nos juntamos unos cuantos, tenemos un proyecto creativo y lo lanzamos al mercado. Eso no es siempre así, esto hay que financiarlo. Para financiarlo, pues muchas veces se buscan proyectos por encargo. Ya puede ser, pues a lo mejor el proyecto de una película,
una IP, una licencia que te está dando alguien. Hace poco, por ejemplo, Tessera Studios son unos chicos que nacen de UTAD precisamente y han lanzado recientemente un juego sobre Star Trek. Lo lanzaron el año pasado, o sea, no es tan reciente. Porque, pues bueno, pues tienen un chico, un BizDev que ha estado buscando oportunidades, les ha conseguido cuadrar este tema y han hecho su pitch, han hecho sus pruebas y ha salido adelante. Entonces, el BizDev es la persona que se va a encargar de buscar negocios. Tenemos ventas y lo que es el marketing no es solo, o sea, marketing es más toda la parte de posicionamiento y toda la parte de comunicación, pero luego tenemos también la gestión de las ventas, el cómo vamos a hacer la distribución. Esto ya es un poquito más atrasado, porque hoy en día ya la mayor parte de las ventas se hacen a través de stores digitales, pero distribución física sigue habiendo, ¿no? Y luego está el Customer Support o Customer Service, que es la atención al cliente. La atención sobre todo en proyectos que hoy cada día hay más, que son proyectos que tienen una vocación de servicio, de mantenerse en el mercado durante mucho tiempo, ellos requieren tener un servicio de atención al cliente. Entonces, pues eso también son roles que van, igual no dentro del estudio, pero sí que se van. Perdóname. Em, y por último, los data analyst. Los videojuegos que están en el mercado y que tienen esta vocación de servicio, se traquean muchísimos comportamientos, se traquea prácticamente todo, ¿no? Desde cuánto tiempo dura una sesión hasta cuántas veces el jugador toca la pantalla o el botón, cuáles son los flujos de menú por los que va pasando un jugador, cuáles son, en qué momentos muere, en qué momentos se frustra y abandona el juego, etcétera, etcétera. Todo eso a escala de cientos de miles o incluso millones de jugadores, genera una cantidad de datos enorme y se requieren equipos para poder analizarlos. Seguimos. Vamos a ver. Hemos quedado que el artista artistea, el diseñador diseña, el programador programa y el productor produce. Pues no, el productor lo que hace es gestionar. Y entonces, de lo que vamos a hablar hoy un poquito es de esta figura y de cómo tiene que ser y cómo tiene que ser su liderazgo, ¿no? Porque el productor en el fondo va a ser la persona de referencia. Cuando hay un problema, no sé si habéis visto alguna vez ese meme de el perrete que está ahí, todo está bien, pero todo está en llamas. Bueno, pues el perrete es el productor, cuando todo está en llamas, la persona que es capaz de mantener la calma es el productor. Ha habido muchísima literatura sobre las características de un productor, entonces, o las características de un líder. Yo os invito a que eso lo leáis por vuestra cuenta o echéis un ojo o si tenéis alguna duda específica, pues me contactáis y os intento resolver. Pero vamos, la virtud de un líder fundamentalmente o sea, para mí, esto es una opinión personal, la característica de un líder es tener vocación de servicio. Es saber que dar importancia a todos los distintos elementos y saber que tú estás al servicio de tu equipo. Vamos a ver cuáles son las principales características de un productor. Y esto voy a pasar un poquito por encima porque bueno, pues son características muy personales, ¿no? Cada productor tiene su estilo y los hay que son más analistas, los hay que son más de gestión de personas y no es que haya uno que sea mejor que otro, pero bueno, todos tienen que tener determinadas, determinadas soft skills. Luego veremos qué son las soft skills. Pero bueno, fundamentalmente para el productor tiene que ser motivador, en el sentido de ser capaz de darle un contexto a la gente y de que la gente sea capaz de tener un sentido de la propiedad sobre lo que están haciendo de forma que estén motivadas y comprometidas con el proyecto. De nada sirve tener un equipo de 100 personas si tu equipo está rindiendo al 50%.
tú lo que necesitas es sacar el 100% o el 110% de la capacidad de trabajo de la gente. Y con esto no me refiero a ni crunch, ni me refiero a hacer horas extraordinarias, nada. Simplemente refiero a que cuando los trabajadores están contentos, están motivados y saben, tienen claro qué es lo que hay que hacer, ahí están a tope y llegan al 100% sin ninguna duda. Otra de las características es comunicador. En esta nos centraremos luego un poquito más. El productor tiene que ser un especialista en comunicación porque es un punto neurálgico y, y tiene que tener dotes de comunicación. No sé qué tal iréis de inglés vosotros. De hecho, como no os estoy viendo tampoco, no sé ni qué edades tenéis, ni en qué rango nos estamos moviendo. No sé si sois gente de que habéis salido de la universidad, estáis pensando hacer un máster, no sé si sois gente que habéis salido de la selectividad o del, como lo llamen ahora, y estáis buscando empezar una carrera, 37 años, 10 en Polonia. El inglés en los videojuegos es fundamental. Entonces, si alguien como María me dice regular o algo decente, la primera recomendación que os hago es meteos a saco con el inglés. Es importantísimo. Guay, Isabel, pues en Bellas Artes joder, el concept art es para mí una de las, es clave. Darle, bueno, vale, lo que quería deciros, eso, que el inglés es fundamental, que luego me descentro. Y, Y tiene que ser un buen comunicador. Luego vamos a ver un poquito más el tema de la comunicación, porque la comunicación no es solo lo que yo escribo o lo que yo digo, ¿vale? Eh, Esto parece de perogrullo, pero un productor tiene que ser ordenado y organizado y organizador. Tiene que ser capaz de ayudar a los demás a, a... Qué bueno, Moni, pero acabas de salir de... Bueno, luego me lo cuentas si quieres. Tiene que ser capaz de ayudar al equipo a estar organizado. Esto se hace a través de herramientas y a través de tu propio orden, ¿no? Y sobre todo teniendo claro teniendo claro cuál es la roadmap o, digamos, el planning. Joder, perdóname, pero es que ya os digo, he estado resfriado, llevo 2 semanas ahí todavía arranqueando y a veces me da un poquito de tos. Em, Bueno, pues eso, a través de determinadas herramientas puedes ayudar a tus compañeros a que se organicen, pero lo fundamental es que el productor tenga claro cuáles son los objetivos. Otra de las cosas fundamentales del productor es que tiene que ser capaz de trabajar en equipo. Esto no es solo el productor. Fuera de la ruta de la clase. Ay, Adrián, ahí me has pillado, no tengo ni idea. Eso igual José Luis te lo puede responder. No sé si las demás luego tendréis acceso o no. Imagino que sí, porque la del año pasado la subieron a YouTube. Entonces, eh, pues imagino que este año harán lo mismo. Perdóname, trabajo en equipo. El productor es si me permitís un símil futbolístico, es el mediocentro. Entonces, claro que tiene que trabajar en equipo, tiene que saber distribuir, tiene que saber recepcionar, tiene que saber motivar, tiene que estar en permanente contacto con todos los demás. Entonces, es una de las características fundamentales es que sepa trabajar en equipo y gestionar los egos.
Por otro lado, tiene que ser conocedor de la industria. Esto es importantísimo. Imaginemos que estamos empezando una preproducción o estamos haciendo una fase de concept de un videojuego y se nos ha ocurrido a todos que, ostras, cómo molaría hacer el videojuego de una chiquilla que está en un mundo postapocalíptico lleno de vegetación, con unos robots gigantes, tal, y de repente sacan Horizon Zero Dawn. O te enteras en una feria que hay un equipo de Sony, apadrinado por Sony, financiado por Sony, con unos medios de la leche que están haciendo Horizon Zero Dawn. Bueno, pues igual a lo mejor tu idea, que era la releche, pues a lo mejor te la tienes que guardar en el cajón para las de no las voy a hacer en la vida, ¿no? Ese tipo de cosas, o a lo mejor el decir, el saber un poco hacia dónde van las tendencias en el mundo del videojuego, ¿no? El intentar prever un poquito qué tipo de máquinas están saliendo, qué tipo de plataformas son las del futuro, si el blockchain era una oportunidad o un fiasco, si el etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es el conocer la industria, el a lo mejor ver un poco tendencias o empresas que te pueden echar una mano, el outsourcing, por dónde va. Entonces, que para eso, ¿cómo lo haces? Pues para eso muchas veces hay que ir a eventos, hay que ir a presencial, hay que ir a hacer un poquito de networking pues en convenciones o incluso en el mismo LinkedIn, ¿vale? Pero lo importante es conocer la industria y también en España yo recomiendo mucho de Fan and Sirius. A mí me parece que es el evento de referencia. Game Lab era, pero para mí y fuera de España la GDC, Game Developer Conference de San Francisco, pero es carísimo ir pero esa es para mí es la referencia en cuanto a hacer networking y para desarrolladores. Si lo que quieres es ir también un poco más a ver presentaciones de juegos, presentación de máquinas y tal, en la GDC tienes muchas presentaciones y muchos stands, em, pero te puedes ir a lo mejor a otras que sean un poco menos caras, ¿no? A lo mejor Colonia, la de Gamescom puede ser otra buena alternativa. De todas formas, el tema es que es una pena porque los eventos los estamos perdiendo desde el COVID se han echado a perder muchos. O sea, y luego, pues, por ejemplo, lo que era Madrid Games Week o la Barcelona, también son eventos que se han echado un poquito a perder y es una pena. Pero bueno, es una muy buena forma no, gracias a ti por la pregunta, Robert. Es una buena forma de ir conociendo la industria. Y por último, características de productor líder, pero ya lo hemos hablado, así que no me entretengo más. Hay una cosa que es fundamental, no hay que confundir al productor con el productrol. El productrol es una persona que suele tener bastante ego y suele tener no las mejores habilidades de gestión de equipo con la gente. Es una persona que no comunica bien y que utiliza la información como arma. Para mí hay una frase que siempre se dice, ¿no? Es que la información es poder. Y para mí la información es poder, y es verdad, cuando la tiene todo el mundo. Cuando no, la información es un arma. Entonces, el productrol es el que va a gestionar la información de forma que a unos le va a dar una, a otros le va a dar otra, para tener él siempre la sensación de estar en control. Y eso es perjudicial para todos al final. También es una persona que no diferencia lo urgente de lo importante. Cuando tú tienes que priorizar, tú no puedes estar siempre priorizando lo urgente, que es eso que tienes que hacer ahora, ahora y ahora, porque entonces pierdes de vista el largo plazo. Y tú como productor tienes siempre que tener capacidad de anticiparte y para poder anticiparte tienes que tener siempre visión de largo plazo. Es egocéntrico, o sea, que se preocupa más de que su barra de su lista de tareas esté vacía antes que la de los demás. em, Se sirve de su autoridad y esto es importantísimo. En un puesto como la producción, nosotros en producción tenemos una varita mágica y es que a través de esto no da tiempo o no tenemos presupuesto para esto, podemos negar
cualquier argumento o invalidar cualquier propuesta. Cuando tú te sirves de la autoridad de esa forma, lo que estás al final es perjudicando la calidad del proyecto o la calidad de tu proyecto y, por ende, el trabajo de todo el mundo. Y entonces, pues acabas por no hacer bien tu trabajo. Entonces, esto es el product troll. Si alguna vez os cruzáis con uno de ellos, me, me venís a hablar y lo gestionamos. Y le damos una buena tunda si hace falta. Entonces, una de las cosas que siempre se dice del productor es que es aprendiz de todo, maestro de nada. O el que hablan en inglés, el Jack of Trades. Y a mí esto es una expresión que me molesta francamente como productor porque me parece que es mentira. Es una mentira enorme. Como productores, nosotros tenemos que ser maestros de muchas cosas. Lo que no vamos a ser es nunca el mayor experto en la sala. Es decir, cuando nosotros estamos en una sala de reunión y estamos a lo mejor con el equipo de diseño, estamos con los programadores o con los artistas o animadores y tal, nunca vamos a ser la persona que más sepa de esa disciplina. Por mucho que yo venga, hay muchos productores que vienen de programación o que vienen a lo mejor de diseño. Los hay menos que vienen de arte, pero también los hay. Por mucho que yo sea un artista de la leche, no voy a saber más del arte de mi proyecto que el artista que está trabajando en ello. Entre otras cosas porque el artista que trabaja en ello pasa 8 horas al día y yo no. Entonces su nivel de conocimiento y su nivel de detalle es muchísimo más amplio que el mío. Entonces, nunca voy a ser la persona más experta, pero, pero tengo que ser maestro de muchas cosas, entre otras cosas de comunicación y en ganarnos la confianza de la gente. En eso tenéis que ser maestros. Em, no sé si en algún momento habéis oído la expresión de las soft skills. ¿Sabéis lo que son las soft skills? ¿No? Vale, soft skills es la combinación de lo que son habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes, inteligencia emocional, inteligencia social. Es un poco todo aquello que faculta a una persona para moverse en su entorno y am, para realizar un buen desempeño cuando lo combinas con las hard skills. Las hard skills son aquellas habilidades que aprendes. Pues programar es una hard skill, tener habilidad a la hora de hacer un documento de diseño o dibujar es una hard skill, ¿vale? Entonces, una y otra, o sea, se tienen que combinar, pero en producción, las soft skills, que son habilidades normalmente inherentes a la persona, no son cosas que se aprendan, son cosas que normalmente vienen en tu naturaleza. Obviamente se pueden aprender, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero, son cosas que normalmente vienen un poco más dadas de forma natural, ¿vale? Lo ideal es que se complementen. Y como productores, una de las cosas que tenéis que ser expertos es en ganaros la confianza. ¿Cómo hacemos eso? Pues entre otras cosas, teniendo una buena gestión de la comunicación. Em, la comunicación normalmente siempre decimos, ¿no? Hay varios elementos dentro de la comunicación, el emisor, el receptor y el mensaje. Esos son, digamos, los tres pilares, ¿no? Entonces, como productores, nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser el receptor del mensaje, porque tenemos que dirigirnos a él y tendremos que adaptar nuestra emisión o nuestro mensaje en función de quién es el receptor. O sea, os pongo un ejemplo, no es lo mismo hablarle a un programador que hablarle a un diseñador. Entonces, en función de quién, tengo que elegir cuál es en función de cada cual, tengo que elegir cómo entrego un mensaje. Pero no solo eso, eh, no es lo mismo tener una conversación tomándome un café, aunque sea de trabajo, me estoy tomando un café y estamos charlando de un tema, que mandarle un mail al CEO.
no tienen nada que ver, ¿no? Las formalidades de uno, y las normas y la forma de gestionar el mensaje es distinto. Para eso tenemos que crear nuestra narrativa, tendremos que adaptar un poco nuestro estilo y ver cuáles son los distintos receptores de nuestro mensaje. Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta como productores es que la telepatía no es un estándar, ¿vale? No hay nada peor, y una de las cosas que peor nos puede pasar, uno de los mayores errores que podemos cometer como productores, es dar por supuesto que alguien sabe algo. Y entonces, por eso, una de las normas que derivan de esta norma es la de dejar por escrito prácticamente todo. Entonces, esto es fundamental cuando eres productor. Tú estás haciendo una reunión y estáis hablando y jiji, jaja, y estamos decidiendo cosas, y al final siempre se hace una especie de pequeño, eh, un pequeño briefing por escrito de lo que se ha puesto. Lo que pasa es que, claro, por escrito hay una cosa, y es que es fundamental respetar las normas de ortografía y de puntuación y tal, porque no hay nada peor que te pase una cosa así, ¿no? De vamos a comer niños o vamos a comer niños. ¿Entendéis la diferencia, no? La ortografía es muy importante. La ortografía es muy importante. Cuando además estáis escribiendo en un idioma que no es vuestro idioma nativo, es, es vital. Aunque luego la gente, que decir, nadie va a ir en tu puesto de trabajo a decirte, oye, que te has dejado aquí una coma, oye, que es que esto se escribe de esta otra forma, ¿no? No te lo van a decir, pero no queda bien. Y luego además con las herramientas que tenemos hoy en día a disposición, es casi prácticamente un crimen el estar haciendo faltas de ortografía o el estar haciendo faltas de puntuación. Em, para tener una buena comunicación efectiva, ¿cuál creéis que nos hemos dejado? Hemos estado hablando del emisor, del receptor y del mensaje. En esto hemos estado hablando de la comunicación oral y de la comunicación escrita. ¿Cuál nos hemos dejado? El medio. El medio en este caso sería la comunicación oral o la comunicación escrita. En realidad me da un poquito igual que la oral sea por teléfono, o sea de viva voz, y que la escrita sea por carta o por email. Nos hemos dejado otro tipo de comunicación. La comunicación no verbal. Muy bien, Maya. El referente me lo tendrás que explicar, Enrique, porque no lo conozco. Pero me refería sobre todo a la comunicación no verbal, ¿vale? Esto significa fundamentalmente que hay que estar presentes, hay que estar atentos. Y esto me lleva a otra parte de la comunicación que en producción es importantísima, que es la escucha activa, ¿vale? ¿Habéis oído alguna vez hablar de escucha activa? De escucha activa, ¿sabéis lo que es? Sí. En general, todos sabemos lo que es la escucha activa, ¿no? Vamos a ver, como productores, una de las cosas que os va a pasar es que la gente viene a vosotros a hablar. Y entonces, no hay nada peor que cuando alguien viene a hablarte, le estés escuchando a medias. Porque es muy frustrante para otra persona, se siente menospreciada, se puede sentir incomprendida, se puede sentir, el nombre tiene sentido. Sí, el nombre tiene sentido. O sea, una de las hay muchas técnicas de escucha activa, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una de las cosas que se dice es, parafrasea un poquito a la otra persona, ¿no? Si alguien te está contando un problema, pues a lo mejor se lo reformulas con tus propias palabras, ¿no? Si: "Oye,
joder, es que no estoy consiguiendo hacerme una cuenta para poder jugar al Diablo 4 porque el Battle.net es una mierda, porque entonces tú le parafraseas, perdóname, pero lo que me estás diciendo es que estás teniendo problemas para jugar a Diablo 4 y tal. Sí, sí, justo, justo, es porque es que me está pidiendo un mail. Ah, vale, pero entonces a lo mejor lo que necesitas es, ¿sabes? Es un poco el tener ese retorno. Estoy poniendo un caso súper absurdo, pero bueno, de lo que se trata es que cuando alguien viene a contaros un problema, no seáis una especie de me encierro en mi bucle o en mi escudo y que nadie me lo cuente, ni hagáis como que no os importa, porque cuando es un problema a veces no ayuda el repetirlo con las mismas palabras, pero ayuda a que tú entiendas también, y además es lo que digo, estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, pero a veces hay un programador que viene yo no soy programador, entonces a mí hay veces que me viene con unos problemas que francamente no entiendo, porque me está hablando de que si variables, que si compilación, que si, o sea, y es como, ostras, tío, espérate que o sea, déjame sintetizar cuál es la parte en la que yo puedo actuar o en la que yo puedo facilitar una solución. Entonces me empieza a contar: es que tal, una movida muy loca", y digo: "Vale, vale, lo que me es con lo que yo me estoy quedando es que hay un problema que nos puede ayudar a arreglarlo esta otra persona, pero esta otra persona está enfocada en esta otra tarea y no tiene tiempo para liberarse", etcétera, etcétera. ¿Nos ayudaría? Sí. Venga, pues vamos a por ello. Eso es un poco es también escucha activa en el sentido de estás intentando analizar un problema complejo del que tú no puedes dar una solución en el momento, pero al entender cuál es una posible alternativa, llegamos a solucionarlo, ¿vale? ¿Os queda claro lo que es la escucha activa y cómo practicarla? Sí, os recomiendo, pero os lo recomiendo en plan de si tenéis pareja, si tenéis amigos que sean cercanos, no decirles, voy a poner en práctica contigo la escucha activa. No, porque no tienes que prevenir. Pero empezad a ejercitarla. Empezad a ejercitarla hoy y el día de mañana seréis mucho más hábiles y lo tendréis como algo muchísimo más fluido, más integrado en vosotros y os prometo que eso ayuda y es un boost para vuestras carreras. Vamos a seguir con más cositas. Em, es verdad que hemos estado hablando que como productor, nosotros vamos a ser siempre una especie de punto neurálgico. Y es verdad que nosotros no somos los expertos, pero en el fondo sí que vamos a ser ese punto neurálgico y la persona de confianza en la que se apoya el resto del equipo cuando necesitan o un momento de respiro o necesitan, voy a decirlo en plan mal, cuando necesitan cagarse en todo. O cuando necesitan que les resuelvas algo, ¿vale? Yo tenía en Tequila Works un compañero con el que compartíamos el rincón de la mierda y lo llamábamos así. Era un momento en el que necesitaba uno de los dos desahogarse y entonces nos íbamos al rincón de la mierda. Y íbamos ahí y hablábamos y me dice, pues me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, me ha pasado esto. No necesitábamos nada más, no necesitábamos ni siquiera un retorno, ni necesitábamos que nos solucionaran nada, era simplemente un desahogo. Bueno, pues como productor una la llorería, exactamente. Em, y una de las cosas que siempre, siempre, siempre vais a ser, o si en algún momento os apetece entrar y ser productores, es decir, esto está enfocado hacia esta rama. Por cierto, pregunta para ver si me estáis escuchando y estáis atentos. ¿Qué juego es ese? Este es fácil, ¿eh? Mira, ¿qué juego aparece en pantalla? En mi presentación. Me vais a dejar muy tirado, como no lo sepáis. Ah, gracias, Raúl. ¿Alguien lo ha jugado y se lo ha acabado?
¿Todos los que estamos aquí somos videojugadores? ¿Hay alguien que no juegue activamente videojuegos? El LOL cuenta medio punto. ¿Pero hay alguien que no juegue activamente? O sea, quiero decir que esté aquí de casualidad, ¿no? Vale, vale. Es una de las cosas que a mí me asombra mucho y me sigue asombrando después de 12 años, es que la industria del videojuego es muy vocacional. La gente que estamos trabajando en videojuegos somos jugadores. Entonces, a mí eso es probablemente la parte que más me gusta, el poder sentirme en contacto con gente todos los días a los que le gusta lo mismo que a mí. Vamos a seguir, que quiero intentar terminar antes de y media para daros tiempo a que hagáis preguntas. Entonces hablábamos de, tú no eres el experto en ninguno de los de las disciplinas, no eres la persona que más sabe. Puedes ser un experto, pero no eres el que más sabe de esa disciplina, pero vas a ser una persona de referencia siempre. Una de las cosas que te va a tocar es lidiar con esto, que es The Trust Equation. Para mí esto lo aprendí en un training que hice en Ubisoft de liderazgo, y cuando lo entiendes, intentas poner, digamos, más acento en las partes que están arriba que en las partes que están abajo. Eh, digamos que el valor, o sea, lo que vale tu capacidad de confianza, es decir, lo que la gente confía en ti, es la credibilidad por reliability, es la habilidad. Reliability es como la confianza y la intimidad, partido por la self-orientation, es el- el egoísmo, no tan egoísmo en plan de avaricioso, pero sí un poquito el priorizar o egocentrismo más que egoísmo, ¿vale? Credibility es tu capacidad técnica, cuáles son tus hard skills realmente, ¿no? Reliability es la capacidad de confianza, es la habilidad de se termina un poco por la habilidad de estar haciendo lo que se tiene que estar haciendo, lo correcto. Vale, estás en tu sitio. En fútbol sería como la persona que está bien posicionada, que no le pillan la espalda nunca o que sabe cuándo tiene que hacer el marcaje. Intimacy es lo bien que nos conocemos los unos a los otros, o sea, el grado de intimidad que podemos tener. Y self-orientation es mis necesidades primero, ¿no? Es ese egocentrismo al que hablamos. Entonces, cuando tú potencias tus, tu, ex- tu capacidad técnica, digamos, tus hard skills, cuando tú estás, digamos, siempre de una forma serena o de una forma en tu lugar, sin perder las formas, sin perder eh, sin que se te olviden las cosas, sino que estás en tu lugar siempre, y cuando no, te das a conocer y nos vamos conociendo todos, tu nivel de confianza, de trust, aumenta exponencialmente, ¿vale? Entonces, esto, pues yo os recomiendo que potenciéis siempre las de arriba, y las de abajo, pues intentemos minimizarlas lo máximo posible. Otra de las cosas que como productores os va a dar eh, os va a situar, digamos, en un espacio concreto, os va a dar una perspectiva, os va a dar confianza, es la capacidad de planificar, ¿vale? Un mal plan es solo el principio, y siempre, siempre, siempre es mejor un mal plan que ningún plan. Este es uno de los pilares para ser esa persona de confianza. Es tener clara cuál es la situación de un proyecto, cuál es la dirección y cuáles son los objetivos tanto a largo como a corto plazo. Dejadme que os cuento una pequeña anécdota sobre Sexy Brutal. Sexy Brutal, no sé si lo conocéis, ese juego.
¿Alguien lo conoce? ¿O alguien lo ha jugado? Si alguien lo ha jugado, vale doble. ¿Jugado no? ¿Pero lo conocéis? ¿Sí? Bueno, Sexy Brutal, os hago un pequeño briefing. No os hago un pequeño briefing del juego, no os voy a hacer la sinopsis, os hablo del proyecto. El proyecto fue una coproducción que se hizo entre Tequila Works y un estudio inglés. En el estudio inglés eran 8 personas y en Tequila Works éramos aproximadamente 10. Un equipo muy pequeño. Y el equipo inglés se encargaba de la parte de diseño y de código y en Tequila nos encargábamos la parte de arte y de testing y de producción. Dadme un segundito, por favor. Vale, entonces yo era el productor y la parte de diseño tenía prototipado todo el juego al 100%. Y los chicos de arte estaban trabajando mucho en concept y en el estilo visual y en ver cómo íbamos a poder vestir este juego que era muy particular. Eres una historia muy diferente, no teníamos referencias de otros juegos, queríamos hacer algo como muy innovador a nivel visual y queríamos pegar una buena campanada a nivel visual. Yo creo que lo conseguimos. El juego no es, o sea, no os esperáis un triple A y con un acabado hiperrealista, pero tiene un estilo visual que es espectacular. A mí yo me estaba flipándolo. Pero yo tenía un problema con los artistas y es que los artistas siempre estaban discutiendo, pues yo hago esto, pues yo hago esto otro, pues yo hago esto no sé qué. Los artistas discuten mucho entre ellos porque tienen unos egos muy grandes normalmente. No lo digo por la chica de Bellas Artes, seguro que tú no, pero en arte pasa mucho que los artistas tienen egos muy grandes. Entonces yo lo que hice fue sentarme con los artistas y dijimos, y entonces hicimos una lista con todos y cada uno de los assets que había en el juego. O sea, hicimos una lista de a lo mejor, no sé, 300 assets, ¿vale? 300 assets. Y los fuimos distribuyendo por los distintos niveles del juego. Y entonces y entonces les puse Trello. No sé si conocéis la herramienta Trello, pero es una herramienta para hacer gestión de proyectos, que es muy básica, pero muy bonita. Y da mucho gustito cuando vas avanzando tus etiquetas tienes tu lista de tareas por hacer y las poniendo en proceso o in progress y luego en hechas, en done. Y entonces yo lo que hice fue crear trelos por cada distinto nivel y asignarle a cada uno de los artistas un nivel. Bueno, pues desde el momento en que ellos tuvieron claro cuáles eran los objetivos a corto y a medio plazo, no hubo más discusiones, no hubo más tonterías. Ya tenían claro, entonces empezaban y llegaban por la mañana y decían, pues hoy voy a hacer esto, pim, pam, pam, y iban haciendo. Y era una producción que la teníamos que hacer en 6 meses, habíamos terminado la fase concept y la fase de preproducción, y la fase de producción la teníamos que hacer en 6 meses, y lo hicimos. Y fue espectacular, o sea, eso yo me lo apunté como lección de vida, ¿vale? O sea, con este método la gente cuando sabe lo que tienen que hacer, no solo hoy, sino de aquí a unos meses, trabajan muchísimo mejor. Saben dónde están, se encuentran ubicados y saben hacia dónde van. Para hacer un buen plan o para hacer un plan normal, em, ¿se empieza por el principio? No, justamente al revés. Cuando hacemos un plan, lo primero que tenemos que hacer es ver GTA V. No he entendido lo de la referencia a GTA V. ¿Del final, dices? Ah, el GIF. Ah, vale, vale. Pues fíjate, ni idea. GTA V no lo he jugado.
así como Red Dead y Red Dead 2, sí, no soy de GTAs. Pero, vamos a ver, si lo primero que vamos a cuando empezamos a hacer un plan, no empiezas por el principio, porque cuando empiezas por el principio, empiezas a estirar el chicle, a estirar el chicle, a estirar el chicle, y no hay fin, porque siempre se puede estirar más. Lo que tienes que empezar es por el final, y el final es el que te va a dar tu límite. Es el que te va a decir, vale, pues si mi proyecto a lo mejor es un proyecto que es por encargo y tiene un presupuesto limitado, pues yo sé más o menos lo que a mí me cuesta cuál es mi ratio de funcionamiento, cuál es mi coste de funcionamiento, pues sé que con este presupuesto tengo para tanto tiempo trabajando. En ese tiempo tengo que ser capaz de encajar el planning del proyecto. O a lo mejor mi proyecto es un proyecto por encargo y tiene que salir en una fecha determinada porque coincide con el lanzamiento de una película, por ejemplo. O a lo mejor somos tres chavales que estamos estudiando y nos hemos preparado para hacer un videojuego y lo vamos a hacer juntos y entonces sí, no tenemos fecha de fin. O nos decimos, bueno, pues lo que nos dé tiempo de aquí a 2 años. O decimos, mira, de aquí a 2 años hacemos nuestro concept y nuestra preproducción y luego ya vemos si lo terminamos o no. Pero digamos que para hacer un planning es fundamental empezar por los hitos grandes, el final, y luego vas yendo más hacia poco, ¿no? Y vas viendo qué es lo que se va necesitando en cada hito. Entonces, de esta forma, al final, lo que estás haciendo es elaborar un- una serie de necesidades que te van a definir los objetivos en el medio y en el corto plazo. Sobre planning y sobre elaboración de plan, em, hay muchísima literatura, o sea, se han escrito millones y millones y millones de libros. ¿Hay una Biblia de cuál es el mejor o cuál es el peor? Yo creo que no, pero bueno, lo fundamental se hace a base de sentido común, mucho también de dejarte asesorar por los verdaderos expertos, sobre todo en lo que son estimaciones de tiempo, y mucho es ponerse a hacerlo e iterar. Porque hay una cosa que es importantísimo, es que un planning es un elemento vivo. Un plan se trabaja, se retrabaja y se vuelve a retrabajar y se vuelve a actualizar y se va iterando sobre él durante todo el proyecto. Quiero decir, nosotros en videojuegos no dejamos de trabajar en el planning hasta prácticamente el último día. El último día seguimos ahí todavía cambiando. Ay, pues si hacemos esto en vez de esto y tal. Lo seguimos haciendo el último día. Oye, que es que mañana sale el juego ya, bueno, pero pues así vamos. Entonces eso es ir actualizándolo y trabajándolo permanentemente. Otra de las cosas que como productor hay que tener siempre en cuenta es ir un poquito por delante. Dos pasos, si pueden ser tres, mejor. Y si tienes un plan A, es bueno, pero siempre es mejor tener un plan B, un C, un D, además del A. Em, Sobre todo, hay que intentar evitar ser reactivo. Esto significa actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces eso no es un productor. Un productor tiene que haberse puesto, es estar esperando siempre lo mejor, pero siempre preparado para lo peor. Y lo mejor para prepararte para lo peor es tener mucha imaginación, porque nunca sabes por dónde te pueden venir los golpes, pero sabes que van a venir. Entonces, los problemas, eso, siempre van a aparecer y lo que hay que intentar es trabajar alrededor de ellos, sobre todo alrededor de las soluciones y tener siempre o intentar tener siempre distintas soluciones, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, hay que intentar evitar en la medida de lo posible ser reactivo. No sé si, claro, esta referencia igual os pilla un poco, habla más de que yo soy viejuno, pero no sé si conocéis al equipo A.
que hicieron una... A mí, menos mal, tengo a alguien de por aquí que es de los míos. Vale. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Me encanta que los planes salgan bien. Sí, la verdad es que Aníbal molaba. ¿No? El tema de juegos. El tema de los juegos rotos de salida, si quieres, lo hablamos luego cuando hagamos la parte de Q&A y en vez de decir el tema de los juegos rotos de salida, me haces una pregunta un poco más concreta. Vale. Hay unas cosas también como productor que hay que tener muy en cuenta, es que el esfuerzo es una inversión a largo plazo. ¿Alguno de vosotros conoce esta ecuación? Eh, Rubén, guárdate esa pregunta porque esa es muy interesante para debatirla luego un poquito y la vamos comentando. Porque además os voy a hacer un poquito de ping-pong con esa pregunta. ¿Algunos la conocéis, esta ecuación? ¿No? En la carrera, no sé si en la carrera la habréis visto esto. La V, la V es el valor de una persona. Esta es una ecuación, sale de un coach que se llama Víctor Coopers y tiene un par de charlas en TED, unas TED Talk. Especialmente tiene una que hace en Andorra donde habla de esta ecuación. El tío lo hace con mucha gracia, ¿vale? A mí el tío me parece brillante, es un comunicador espectacular. Pero yo me quedé con esta ecuación ya ahora os lo cuento. Os cuento por qué. Él habla de que la V es el valor de la persona. ¿Cómo calculamos lo que vale una persona? Entonces él decía, la gente, todos tenemos un conocimiento y unas habilidades. Los conocimientos los hemos ido aprendiendo, pues no sé, de la práctica, por ejemplo, un camarero que te echa una cerveza, eso es un conocimiento porque sabe cómo echarla y una habilidad, el que se le da bien. Em, y eso son cosas que suman, eso es suman, pero el valor en una optativa, lo vio Moni, el valor de una persona realmente, por lo que se ve más condicionado, es por la A de actitud. Entonces, este Víctor Cooper, una de las cosas que dice es que las cartas que te da la vida no las podemos elegir. Yo no puedo elegir eh, dónde nazco, quiénes son mis padres. mm, no puedo elegir tener el pelo como lo tengo, o tener los ojos que tengo, o ser más alto o más bajo. No puedo elegir, em, no puedo elegir eso, las cartas que me dan. No puedo elegir mi situación económica de partida. No puedo elegir el entorno donde me desarrollo. Lo que sí puedo hacer es jugar las cartas y elegir cómo jugarlas. Y esa es la actitud. Entonces, voy a entrar en una anécdota un poquito más personal. Cuando tengo 32 años, estaba viviendo en Bolivia eh, y yo estaba trabajando explotando una mina, que era un negocio que tenía con la familia de la que entonces era mi mujer. Y de la noche a la mañana mi mujer me deja. Me dice que lo nuestro no funciona y que lo dejamos. Y al día siguiente la familia me dice que si no hay matrimonio, pues tampoco hay negocio. Y me echan de un negocio en el que yo había estado dedicando los últimos 2 años y medio. Y me tengo que volver a España con una mano delante y otra detrás. Y fue el momento en el que yo me planteo qué es lo que quiero hacer con mi vida. Con 32 años,
Yo ya llevaba 10 años trabajando, había hecho varias cosas, varios emprendimientos, unos con mejor resultado que otros, y de pronto me encuentro con 32 años, arruinado, viviendo en casa de mi madre y sin perspectiva para salir adelante. Y recuerdo que una de las cosas que yo me apunté en ese momento y dije, esto tengo que hacerlo, fue al gimnasio. Se lo dije a mi madre y le dije, mamá, necesito que me dejes 50 € al mes. Porque yo no tenía nada, o sea, que decir, no tenía ni paro, porque los últimos años los había trabajado fuera. Y me dijo, hijo, toma, claro, ¿para qué? Y digo, me tengo que apuntar al gimnasio. Y entonces yo me forzaba a ir todos los días al gimnasio, porque yo sabía que si no, al final estás en tu casa encerrado y al final lo que haces en ese encerramiento es comerte mucho la cabeza y pensar qué mala suerte tienes y meterte en una espiral de mierda. Para mí eso es actitud. Yo para mí en ese momento demostré tener mucha fortaleza para poder levantarme y para poder empezar a hacer una rutina que, bueno, pues que no es lo que más me apetece. Yo odio el gimnasio, lo odio con toda mi alma, pero ese momento era lo que yo necesitaba para poder seguir enfilado. Tuve la oportunidad de hacer el máster de la UTAD y a partir de ahí eh, empecé a despegar. Quiere decir que yo hoy en día estoy en un puesto en el que yo me considero un privilegiado porque vivo bien de videojuegos, vivo bien del trabajo en el que tengo y además estoy trabajando en un entorno en el que me encanta lo que hago, me encanta la gente con la que trabajo, me encantan los proyectos en los que trabajo y mm, siento que estoy hasta incluso bien reconocido en mi entorno. Bueno, pues para mí todo eso viene porque la actitud fue la de, me han venido unas malas cartas, vamos a ver cómo se juegan. Y, y esa es una de las lecciones que, si os podéis llevar algo de aquí, que sea esa, que más allá de seáis los mejores matemáticos del mundo, seáis los que mejor planificáis en el mundo, tengáis la mejor habilidad para poder hacer headshots en el Call of Duty. Al final del día, la gente por lo que os valora y la gente por lo que es amiga vuestra o por lo que van a estar a vuestro lado es por vuestra actitud. Y me he puesto súper profundo, ¿eh? Ha sido, no lo tenía pensado, pero bueno, ha salido así. Y con esto lo que sí que quiero daros es las gracias. Os voy a dar las gracias, mirad, con un pajarito, un origami, una reverencia. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas y respuestas. Y ahora estoy abierto a lo que... Yo tampoco sabía, Sergio, que habías entrado en un taller de motivación. Eh, me ha salido así, me vais a disculpar que me haya puesto un poquito de moñas al final. Esa ecuación a mí me mueve mucho por dentro y ha sido como, venga, pues os lo cuento. Vamos a ver preguntas que tengo por aquí. A ver, he recordado lo del COVID. Rubén. Y luego había otra por ahí arriba un poco más que no la recuerdo, pero vamos a ver, el COVID, ¿cómo ha afectado el COVID a los estudios? Vamos a ver, pues hay varias ramas. Eh, la primera que a mí me gustaría saber es cómo crees tú que ha afectado el COVID a los estudios. Entonces, yo te dejo que reflexiones un par de minutillos si quieres para que lo vayas madurando en tu cabeza y lo puedas escribir y yo te doy mi punto de vista. Para mí el COVID, por un lado, ha ampliado fronteras porque hoy en día hay muchísimos estudios que están abiertos al trabajo en remoto 100%. Por otro lado, eso da mucha flexibilidad porque hay gente que puede, bueno, pues que no tienen por qué estar con esa restricción de geográfica, pero se ha perdido la inmediatez.
Yo antes, por ejemplo, cuando estaba en Tequila y estábamos en presencial, si un diseñador tenía una duda o un artista tenía una duda, se levantaba, se iba al diseñador o se iba al programador, preguntaba la duda y la resolvía. Ahora no. Ahora eh, ya tienes que escribirlo en Teams o en Slack o en la herramienta que estéis usando. Tienes que esperar que te contesten o si no, tiene que haber una reunión para ese efecto. Entonces las cosas se han hecho muchísimo menos inmediatas, eh, y eso para mí pierde mucha espontaneidad. Por otro lado, para mí se ha perdido un aspecto fundamental del trabajo, que es el aspecto social. Yo antes iba a trabajar y siempre desayunaba con alguien distinto, porque era un momento en el que yo invitaba, era, venga, hoy, venga, ¿quién se viene a tomar un picho con un café? Venga, pues me voy yo. Y se venían. Y nos tomábamos un pincho de tortilla, un café, yo invitaba y estábamos charlando. Y me podía estar charlando de sus temas personales, me podía estar charlando de temas de trabajo, me podía estar incluso contando lo que fuera, algún problema que esté teniendo con un compañero o alguna preocupación que esté teniendo del proyecto. El tema era tener un entorno seguro para hablar. Eso se ha perdido. Y eso para mí eso es una pena. Entonces, tiene cosas buenas, como decía, pero tiene cosas también que son negativas. Y luego ralentiza mucho el proceso de producción. En proyectos grandes, sobre todo, cuando tú tienes a lo mejor un equipo de 400 personas, el tenerlas en remoto hace que el coste de producción se eleve. ¿Dónde es mejor buscar empleo en videojuegos como artista de concept? Eh, ¿Dónde te refieres en plan geográficamente? ¿Te refieres a en qué webs o Isabel? ¿En qué webs? Vale, webs. Tienes stratos-ad punto algo. ¿Vais a una cosa? Voy a dejar de compartir la presentación y así nos vemos un poquito más grandes. Bueno, por lo menos me veis un poco más grande, porque ya vosotros nos veo. Stratos, déjame, te la copio ahora. Stratos-ad.com, ¿vale? Luego tenéis otra que se llama Game Dev Map. Y esa, Game Dev Map, es un mapa global con un montón de puntos de ciudades y en cada ciudad te viene un listado de los estudios que hay allí presentes. Entonces ahí lo que puedes ir es por estudios mirando qué es lo que están buscando. Esa está muy interesante también. Vale, Paloma, me gustaría saber cuán difícil es meterse en este mundo, no para ser productor, sino game designer. Meter la cabeza en el mundo del videojuego es complicado, de base. Somos pocos, aunque hay una perspectiva de crecimiento, hay mucho volumen también de estudiantes que, que están saliendo, gente que sale con mucho talento, gente que sale muy preparada. Entonces, lo que yo te digo, Paloma, es lo importante es meter cabeza. ¿Cómo? Como sea, puede ser desde tester, desde unas prácticas de game design o de level design, que tengas unas buenas habilidades técnicas. Hoy en día es importantísimo, si vas a ser game design, que no te centres única y exclusivamente en lo que es la definición de las features, sino que seas capaz de implementarlas, que tengas tu propio portfolio funcional, es decir, que tengas algún que otro prototipo donde estés demostrando tus capacidades técnicas y tus capacidades de diseñar algo que sea fresco u original. Entonces, ahí te diría, ahí sí, claro, tienes algo que presentar que es funcional y que es tangible. ¿Qué hace cada tipo de programador? Ostras, Adrián, eso es complicado porque eso es como si me dices qué hace cada tipo de cocinero. Pues dependiendo de cuál sea su rama, ¿no? A ver, el programador más común es el gameplay programmer,
que lo que hace es implementar, o sea, lo que cogen es, digamos, el documento de diseño de un diseñador y lo traduce o lo traslada a, a algo tangible, algo con código. Como hoy en día también hay muchas herramientas que permiten, digamos, scriptar a nivel visual, tipo los blueprints de Unreal, am, a veces el programador lo que hace es nativizar los blueprints, lo convierten en código C++ o C Sharp si estamos hablando de Unity. Pero un programador gráfico, por ejemplo, un programador de rendimiento o un programador de animación, pues son otras cosas completamente distintas. Programador de sistema, programador de backend, programador de... Hay muchísimos tipos de programadores. Entonces, ¿qué hace cada tipo? Primero que no lo sé, porque seguro que se me va alguno, y segundo que es como su súper enorme. ¿Dónde puedo encontrar a gente que trabaje en esta industria y poder hablar con ellos? Y es difícil encontrar trabajo estudiando Bellas Artes y no una carrera relacionada con videojuegos. Isabel, puedes encontrarlos. A ver, hay un montón de grupos en Twitter o X, llamadlo como queráis, que hablan de eso. Te puedes acercar a todos los desarrolladores que solemos tener en nuestro Twitter o en nuestro LinkedIn. LinkedIn me parece incluso hay también comunidades de este tipo. Em, Entonces, eso es una cuestión de intentar empezar a hacer networking. Yo no veo que el hecho de estar en Bellas Artes y no en una carrera relacionada con videojuegos sea un impedimento, siempre y cuando seas capaz de presentar un portfolio que esté dedicado a videojuegos. O sea, si a mí me presentas, no sé, eh, arte abstracto y me presentas un portfolio de arte abstracto de una galería, no me lo presentes en un estudio de juegos porque no tendría ningún sentido. Pero, pero está muy bien o sea, que tengas Bellas Artes lo que asegura, digamos, es que tienes una capacidad de ejecución que muy probablemente muchos artistas no la van a tener. Raúl, aclarando lo de Star Citizen es el juego más caro de la historia, sí. Squadron 42 es el segundo juego que sacan ellos con el mismo motor y con Henry Cavill y un montón de actores. Sobre mi pregunta es de los juegos que han salido con muchos bugs de inicio, Skyrim, Cyberpunk y otros muchos como Lord of Fallen, que salen con errores muy graves y parece que no los testen bien o algo pasa. Mi pregunta iba enfocada a cómo se afronta que un producto se lance con muchos bugs y el estrés que puede ocasionar eso y las prisas por corregir va un poco por ahí. Tengo pregunta en esa explicación. Esta debe ser de otra cosa que estaba hablando. Vamos a ver, los, muchas veces estos juegos tan grandes tienen una ventana de lanzamiento que está fija. Entonces, hay un momento en el que ya se bloquea el contenido y se empiezan a arreglar bugs. Para que os hagáis a la idea, un videojuego como Cyberpunk o como Skyrim, cuando llega a beta, y en beta es más o menos cuando se hace el content lock, o sea, se bloquea, se tiene ya todo el contenido hecho y lo que se empieza es a pulir. Un juego de estos puede tener a lo mejor unos 50 o 60 mil bugs reportados, ¿vale? Entonces, la cantidad de tiempo que se dedica a pulir y a resolver esos bugs suele ser de entre 6 meses y un año. Porque hay veces que hay cosas que hacen que sea más complejo? Pues, por ejemplo, cuando un juego es multiplataforma es mucho más complejo. Cuando un juego sale en plataformas que están tan desniveladas como una Play 5 y una Xbox One, eso hace que sea más complejo. Con eso lo que quiero decir es que hay veces que la agenda marca el final y es inamovible porque cada mes que estás de desarrollo está costando millones y millones de euros. No estoy excusando el que un juego salga mal, porque siempre hay una opción que es la de reducir contenido. Es decir, bueno, pues cuando tú estás llegando a la beta, tú te das cuenta cuál es el volumen de bugs y de fallos que hay que resolver. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es decir, oye, pues igual nos estamos canteando mucho, hay algún nivel que podemos quitar y eso genera menos contenido. Bueno, pues vamos a ver si podemos sacar menos contenido, pero de mejor calidad.
Y luego, por otro lado, también es que hay momentos en los que los estudios o el inversor necesitan recuperar una parte de la inversión para poder seguir trabajando. Y eso se hace, pues, lo sacamos a la venta con un parche día cero y, y pillamos algo de cash para poder seguir puliéndolo. Y por eso se hacen esas cosas. Rubén, yo soy programador de páginas web y trabajo desde casa. Soy más productivo trabajando menos horas, pero me siento menos involucrado con el proyecto. Me veo un poco mercenario y, por supuesto, lo que comentas, la parte social se nota mucho. Pues te lo agradezco mucho el comentario. Corazoncito por aquí también. Vale. ¿Me das algún consejo para hacer un buen portafolio concept? Tengo una idea estética muy clara y la estoy desarrollando en mi TFG. Me encanta el arte tradicional y no sé si eso está bien. Isabel, hacemos una cosa, si queréis, y esto también va para todos. Me podéis, si queréis, agregar a LinkedIn y me podéis mandar algún mensaje por ahí si tenéis alguna duda un poco más específica. El estilo lo que sí te digo es que o sea, cuando tú tienes una idea estética muy clara, yo sí te diría que la guardes para ti, porque en videojuegos, a no ser que seas un super mega crack artista renombrado, el diseño visual va a estar al servicio del diseño de videojuego. Es decir, el estilo visual está al servicio del diseño. Por ejemplo, un juego que no es así fue Gris, que tenían a Conrad Roset detrás, y entonces dices, vale, tienes a un tío que es un artista, que además en este caso es el que mueve todos los hilos para poder hacer el juego, y él decide que su juego va a ir con este estilo visual. Vale, el estilo visual va por delante de lo que es la propuesta jugable. Pero lo normal es que en videojuegos la propuesta jugable vaya por delante del estilo visual y el estilo visual sirva de apoyo. ¿En qué webs? Eso creo que ya la he contestado. Se me perdió el link del de Unity, ese Stratos. Tengo 32 años, soy subdirectora en un sector diferente, gestiono equipos pequeños y operativa diaria en un gran edificio hotelero. Estudio gestión cultural y, por supuesto, juego a videojuegos y quizá quiera dirigir mi experiencia e información en este campo. El, Elena, te recomiendo ahí online. Creo que UTAD ya, o sea, sé que UTAD tiene opciones online, pero ahí sí te recomendaría que hicieras, si lo que te quieres es dedicar, a Elena, a la parte de producción, intentar ver si el máster de producción de UTAD lo tienen online. Si no, yo te recomendaría que hicieras el de Game Design, porque en Game Design vas a aprender lo que son los fundamentos del desarrollo y, y luego los podrás aplicar en un TFM o sea, podrás aplicar la producción en un TFM. Stratos, Taller Cómic. Paloma, yo he creado un juego, hice un curso de Game Design, pero tengo un Game Design Concept y un juego que voy a hacer. Veré a ver si sale bien todo. Pues muchísimo ánimo, Paloma, y si necesitas que alguien te dé un poquito de feedback, estoy a tu disposición. Rebeca, ¿cuál es la otra que has dicho? La otra que he dicho es Game Dev Map. Lo ponen un poquito más abajo. Soy programadora y estudio artes digitales. Eso, no hay pregunta ahí, Rebeca. María se ha tenido que ir. Gracias por la charla también. Gracias a todos. Estoy muy interesada y me encantaría empezar. Mi obra muy enfocada a los videojuegos. Aquí sí que genial, Isabel. Eh, ya te digo, contáctame cuando quieras. En la parte creativa del estudio se suele trabajar de forma holgada, es decir, se suele haber suficiente presupuesto para andar sin prisas. Sí, Rubén, la parte creativa de un proyecto es el concept phase. Lo que pasa es que lo que se hace es que el equipo se reduce mucho. Entonces, tú a lo mejor para una fase de concept, si tu empresa, trabajas en una empresa que tiene del orden de 50 a 60 empleados, la fase de concept la van a hacer entre 3 o 4. Que sea un equipo que sea independiente, pues vas a tener un diseñador, un artista, un programador y probablemente un animador. Y entonces entre ellos cuatro van a ser capaces de gestar una idea que luego puede incluso derivar en algún que otro prototipo. Em, entonces esa parte es muy barata porque son 4 personas y la puedes estirar un año, pero también tiene que tener ciertos plazos.
porque no se puede estar alargando para siempre, porque todo lo que es el estudio va a girar en que de ese germen de idea tiene que empezar a salir una preproducción, luego una producción, una salida, y en el momento en que se está haciendo en mitad de la producción normalmente, que ya se está viendo el final del camino, es cuando ese mismo grupo o ese mismo grupo u otros van a dedicarse a hacer más ideas. Pues las pueden incluso, o sea, los equipos de gestar ideas pueden no ser uno solo, pueden ser varios y se pueden ir turnando, y eso hay muchas dinámicas para que salgan muchas ideas y ver cuál es la buena. ¿Cómo se puede implicar en un videojuego a alguien con fotografía y vídeo? A ver, con fotografía y vídeo hay técnicas como la fotogrametría, que hoy en día está muy, muy a la orden del día para poder hacer texturas realistas en un tiempo más corto. Y la edición de vídeo, o sea, no sé si te refieres a lo que es edición de vídeo de lo que es hacer metraje de vídeo, o si lo que te refieres es a lo que es la composición de las cinemáticas. Para eso sí hay puestos, desde lo que es el storyboard a lo que es los animatics, y luego finalmente lo que es la definición de una cinemática. Producción está online, en remoto. Eso es José Luis. Game design no. Elena, gracias. Elena, a mí me dijeron que todo se puede hacer en remoto, porque el proyecto requiere tal. ¿Cómo te podemos buscar en LinkedIn? Como Miguel Paniagua. Estoy ahí. Ok, gracias. Game design, programación y arte, videojuegos también. José Luis, si lo hiciéramos online no disfrutaríais de la misma forma. En eso estoy completamente de acuerdo, José Luis. Yo el máster de Game Design, soy de la primera promoción de máster de Game Design en UTAD, también os lo digo. Em, y para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Eh, Ese tipo de edición, Raúl, yo creo que tiene menos salida en videojuegos. Pero igual me estoy columpiando, ya te digo, no lo sé, no sabría decirte. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguien quiere comentar algo más. Estoy aquí a vuestra disposición. Si no, nos vamos todos a ver al del hacker ético, ¿eh? A mí eso me ha roto la cabeza lo de hacker ético. Del panorama actual de los videojuegos, ¿sientes que a medida que la industria evoluciona y los juegos son más realistas, siento que faltan juegos originales y se tiende a remasterizar y hacer ports? Es decir, que no es. Estoy muy de acuerdo contigo, Rubén, en cuanto a que da un poco la sensación, también te digo, es un poco más de puertas afuera, da un poco la sensación de que la creatividad se ha estancado. Pero el contraargumento a esto es que hoy en día hacer un triple A, la inversión que tienes que meterle son cientos de millones de euros. Y son inversiones tan grandes que tú no te puedes arriesgar a hacer una propuesta novedosa sin haberla comprobado antes. Pero para eso está la parte indie de los videojuegos. Y hay propuestas indie todos los años que son la hostia. O sea, para mí no sé, juegos como este año yo estoy jugando a Dave the Diver, que me ha flipado entero. Pero, por ejemplo, el Hero Loop me pareció, Loop Hero me pareció una propuesta de cómo le damos una vuelta de tuerca a un roguelike. O el Inscription, que también era otro juego de cartas de vamos a hacer una bizarrada. Entonces, la parte indie es súper exploratoria, y ahí si tú estás buscando experiencias que sean un poquito más novedosas, te vas a tener que ir a ese mercado. Pero luego, por otra parte, si lo que estás buscando es una experiencia triple A súper mega realista, pues te tienes que ir a los triple A's, donde la innovación a lo mejor no tiene por qué tanto ser de gameplay, sino a lo mejor una historia. Que sí, a mí, por ejemplo, la historia de cuando salió The Last of Us 2, me parece que la historia estaba súper bien. Y fue una historia muy bonita y muy innovadora y muy bien contada. En God of War Ragnarok me parece que cómo te están contando la relación del padre y la emancipación de su hijo,
es un reflejo, bueno, a ver, que a lo mejor a mí es que me ha pillado en una edad en la que yo no tengo hijos, pero vamos, mi compañera sí, y yo les veo cómo van creciendo y, coño, a lo mejor es que me ha pillado ahí un poco la patata, pero me veía muy reflejado en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, es verdad que IPs nuevas y tal no salen, no siempre salen. Pero bueno, la calidad si es calidad, o sea, si es innovación jugable, la vas a tener que buscar en otros lados. Y si es innovación, y luego los triple A's, pues en el fondo, pues son lo que son. Lo definir la escena en una cinemática, ¿cómo es? Vamos a ver, cuando se plantea una cinemática en un juego que tenga partes narrativas, una cinemática se plantea haciendo primero o sea, primero viendo cuáles son los personajes, cuál es la narrativa que se va a contar y luego cómo la vamos a dibujar. Y entonces ahí hay un storyboard en el que es de película, vamos, pues la cámara está aquí, se ven los personajes, qué movimiento de cámara va a haber, qué es lo que va a decir uno, qué es lo que va a decir otro, cuáles son las acciones que se realizan, etcétera, etcétera. Y eso se va iterando, se hace primero en 2D, que es a mano, digamos un dibujo así a mano alzada, y luego se va haciendo un prototipo y cada vez se le va dando más detalle. Rubén, quizás los juegos indie están siendo más consumidos. ¿Qué grado superior orientado a programación es el más rentable para meterse al mundo de los videojuegos? Eh, Ostras, Adrián, me has pillado ahí. Yo, además es que en grados estoy muy perdido. Yo grado superior, no sé, es que te diría que una ingeniería de informática, pero no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Rubén, justo iba a mencionar David Diver, incluso Norco. Mira, Norco me lo apunto, pero no sé cuál es. ¿Qué canales de difusión para estar al día recomendarías? Mira, Elena, canales de difusión, yo recomiendo, hay dos páginas web. La primera es un poco más de industria que se llama gameindustry.biz. Esta os lo pongo aquí. Espera un segundito. Son esta y luego otra que es más de game development, de desarrollo, que sería esta. Luego, Raúl, a mí personalmente creo que juegos como Alan Wake 2 y la introducción del tema Herald of Darkness en la parte jugable ha sido muy original y creativo con la música. No he visto ni he jugado Alan Wake 2. Yo le tengo mucho miedo a los juegos de miedo. Lo paso fatal. Entonces, ni siquiera los Resident Evil los puedo jugar. Eh, entonces, si tú dices, yo me fío. Lo que tú digas ahí, yo me fío. Sergio, tengo un perfil técnico, ingeniero informático y luego hice el máster en la UTAD de simulación, VR y computación gráfica. Durante el máster fundé dos organizaciones de voluntariado, las cuales dirijo. Una de ellas es un estudio de videojuegos en el que soy el director del proyecto. Tengo el conflicto interno por abandonar el tema de la parte técnica, que cada vez me gusta menos, y voy aprendiendo cada vez más con gestionar personas de equipos. En esta charla he podido ver que tal vez mi rol no debería ser la dirección de proyectos, sino la de productor. Pues Pues yo te animo, Sergio. La parte de producción tiene o sea, en producción tienes una parte muy bonita que es la de ser un facilitador. Y si eres una persona que tienes vocación de ayudar a la gente, eh, sin duda la producción te encaja. Me ha extrañado que nadie ha hablado de la inteligencia artificial. Casi os lo agradezco porque tengo ahí tengo, tengo un problema con la inteligencia artificial. No sé todavía si estar en contra o no. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? ¿Estamos? Pues en realidad gracias a todos vosotros y gracias por las preguntas. Adrián, esa te la contesta José Luis luego. Nada, gracias a vosotros. Eh,
Isabel, muchísimas gracias. E Isabel, te insisto, si quieres, y esto va para todos, mi LinkedIn me podéis contactar como, ya sabéis, estoy como Miguel Paniagua, y yo estaré encantado de agregaros, de saludaros y de aclararos pues, alguna duda de TFG que más puedas tener o de... No, no, por favor, o sea, no, lo tengo abierto para eso, o sea que... Y os lo digo por eso. O sea que, lo dicho, gracias a vosotros. Espero que os haya servido y que os vaya muy bien, que disfrutéis de este final de año que nos queda frío y, y que os vaya muy bien. José Luis, no sé cómo cerrar esto. No sé si darle al leave directamente o leave directamente. Vale, pues a todos muchísimas gracias y que os vaya, como decía Enrique Bunbury, que os vaya muy bonito y que os vaya genial. Suerte con el TFM, con los que estéis y con los proyectos que tengáis a todos los demás también. Muchísima suerte y ya nos veremos. Un saludo. Chao, chao.